Buenos días. El día, pues, agradezco primero que todo su atención. Vengo a exponer, pues, el caso sobre este artículo, sobre las dificultades que se pueden representar en lo que viene siendo la salud auditiva para ciertos sectores, que es el enfoque principal que tiene dicho artículo. Un estudio demográfico de la salud auditiva para sectores de la construcción, agricultura y como tal, y lógicamente los más expuestos, el sector de la música. Eh, Quise pues realizar una infografía tipo periódico, ya que pues en inglés, obviamente, como está estipulado, de una forma que pueda enfocarme en lo más importante. Entonces el propósito del estudio que encontramos en la parte inferior izquierda, como ya había dicho, es un estudio demográfico que incluye la exposición de la música o el sonido que puede incrementar el riesgo para daños auditivos en lo que viene siendo las industrias más expuestas, como son la construcción, la agricultura y la música. Esto como tal recalca que el sonido es un peligro invisible que muchos sectores, en especiales estos, los empleados o el empleador no es consciente de que está sucediendo en dicho momento, ¿sí? Y si a eso le sumamos el tiempo de exposición y la cantidad de decibeles a los cuales los empleados están expuestos y naturalmente las personas no le prestan mucha importancia en su día a día, pues a, por ejemplo, el sonido de un taladro o el sonido de la música cuando escuchamos música o inclusive en la calle cuando pasan los carros, pitan, etcétera, vamos a generar mayor exposición a presentar ciertas decadencias en lo que viene siendo nuestra salud auditiva y como tal enfermedades específicas para pues los años venideros, que pues es natural que con a medida que tú vas envejeciendo pues los sentidos se van perdiendo dependiendo de la exposición, sintiendo que pues estos tipos de trabajos o inclusive exposición para los trabajadores de dichas áreas aumentan el riesgo y aumentan como que la velocidad de deterioro auditivo a través de los años. La opinión pública es una opinión bastante importante porque es como tal la seriedad que le estamos dando a, a este asunto, ¿sí? Eh, es muy difícil regular el trabajo, pues el espacio del trabajo al cual los trabajadores están laborando y otra circunstancia que llega a ser bastante difícil es generar la conciencia de los mismos trabajadores para que tomen las medidas pertinentes para poder lidiar con este tipo de riesgo. Dicho así, pues un ejemplo bastante común es que muchas veces mi puesto de trabajo, pues como me encargo de la seguridad y salud en el trabajo, el regular la música para algunos puede ser como bastante intrometido de mi parte o innecesario y etcétera y puede llegar a generar inconformidades de convivencia como tal. Otro factor que yo quise destacar en esta infografía sobre pues riesgos físicos y que pues es bastante notable es el factor de la iluminación. Quise expandir un poco más de pues ya que pues el anterior artículo me motivó y tuve casos recientes del riesgo de la iluminación afectando uno de los sentidos que para mí es muy importante, que viene siendo el sentido de la vista y nos genera como decirlo al trabajador una mejor percepción y tiene una influencia bastante notoria en el desempeño de las labores diarias de todos los trabajadores. Un claro ejemplo pues que pues se presentó era un foco que contábamos, o bueno, los focos que contaban los puestos administrativos muchas veces se instalan de acuerdo a la estética, a cómo se ve bonito, a que ilumina mucho, entonces no tomamos en cuenta lo que viene siendo las medidas en dicho caso viene siendo lúmenes. Me tocó pues ahí investigar a fondo y me di cuenta que los focos que estaban utilizando eran demasiado altos. ¿Cómo se percató este problema? Primero porque el foco habían tratado de opacarlo agregándole como una cinta para oscurecerlo y la cinta se había quemado. Esa fue como la primera alerta que yo identifiqué.
La principal también fue que los mismos empleados pues se presentaron como quejas, que se presentaban como demasiado fatiga o dolor de ojos cuando ya se estaba terminando la jornada laboral, a eso de las 3 de la tarde, 4, sí. Eh, entonces, investigando cada lumen de, de cómo que estaba ahí puesto, del bombillo que estaba ahí puesto, me percaté que era un bombillo que tenía la cantidad de lúmenes para lo que vendría siendo un pasillo, ¿sí? Pasillos o lugares más amplios. Y el bombillo estaba prácticamente arribita del trabajador, como a unos que menos de 30 centímetros por ahí. Entonces, claro, estamos hablando de un lumen mucho mayor, a lo cual pues me tocó acudir a investigar y conseguir un bombillo de un lumen pues adecuado, entre 4 o 6. Sí, el que tenía antes, que pues que era de pasillo, era de como de 14. Entonces era bastante considerable la diferencia en las medidas. Y esto pues con el tiempo y sumémosle como tal el contraste de la misma pantalla más eh, la iluminación de un bombillo con un lumen bastante alto va como sí o sí a degenerar bastante la vista, empezando con el primer síntoma que viene siendo la fatiga visual. Fatiga que pues después de hacer dicho cambio, eh, los empleadores ya empezaron a manifestar que ya no se sentían tan afatigados. Así que en la hora de la tarde ya no les generaba migraña, dolores de cabeza, pesadez o cansancio, ¿sí? Entonces el riesgo de la iluminación, para mí, junto con, de acuerdo al artículo, el riesgo auditivo, viene siendo uno de los que más se deben abarcar pues en las áreas de trabajo. Aquí encontramos pues que la pérdida como tal de dichos sentidos puede generar un efecto emocional y también un efecto psicológico, ya sea como depresión o ansiedad, ¿sí? De acuerdo a ciertos estudios. Eh, entonces, pues como tal es bastante importante cuidar lo que viene siendo estos dos sentidos que sí o sí la persona va a llegar a utilizar por el resto pues, de su vida. Muchas gracias por su atención.